Hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Tecnología les quería dar la bienvenida a ustedes, a quienes nos siguen a través de la retransmisión en streaming, que es en directo, y les quería dar las gracias por asistir a esta charla sobre la enfermedad de Alzheimer, que se enmarca, charla que se enmarca en la 9ª edición ya del ciclo Ciencia en Primera Persona, que está organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ya ahora a continuación les voy a dejar con Enrique Sastre, que es el delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad de Madrid, quien va a realizar la presentación de nuestro conferenciante de hoy, Enrique, a quien le damos también las gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muchas gracias a todos por asistir. Buenos días, muchas gracias Emilio y muchas gracias al museo por seguir brindando el apoyo para seguir haciendo este ciclo de conferencias Ciencia en Primera Persona que, como bien ha dicho Emilio, se organiza en colaboración con la delegación institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid. Yo creo que todos ustedes conocen el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mayor organismo de investigación público que existe en España y es el tercero de Europa y uno de los 7 más grandes del mundo a nivel público, de investigación pública. En este momento ya estamos cerca de las 17.000 personas trabajando en el CSIC. En toda España hay 124 institutos y centros distribuidos por las 17 comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma hay al menos un centro de investigación. En Madrid, concretamente, tenemos 39 institutos del CSIC y 3 centros nacionales, trabajando en todas las áreas del saber, del conocimiento, desde arqueología, química, física, matemáticas, biología, medicina, todo lo que se les ocurra. Y prueba de ello, pues es este ciclo. Si han tenido ocasión de mirar el programa, en esta nueva edición del ciclo, pues ha habido charlas pues de todo, desde matemáticas hasta biología. Hemos tenido una de arqueología en Egipto y hoy vamos a tener una relacionada con la alimentación y la medicina en las enfermedades. Entonces, es muy variada. El personal que hay en el CSIC, pues evidentemente hay desde gente más talludita como yo, que ya llevo muchos años de recorrido en el consejo, en el organismo, y luego pues hoy vamos a tener la suerte de contar con una persona mucho más joven, una persona que está a punto de ser doctor, ya lleva su tesis doctoral, bueno, pues me contaba ahora que está terminada ya para ser presentada y defendida justo después del verano, y es lo que ustedes conocen por un investigador predoctoral. La carrera de investigador es una carrera de largo recorrido, dura, difícil, y hay gente tan valiente como nuestro ponente de hoy, Enrique Madruga Mayordomo, que se ha atrevido a iniciarla y espero que sea fructífera en el futuro. Una breve línea sobre él. Él es investigador predoctoral, como digo, está a punto de terminar la tesis ya en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que es uno de los 39 institutos que les comentaba que hay en Madrid del CSIC, trabajando en el área de vida, en el área de biología, en el área de biomedicina, en fin, todas esas áreas relacionadas con la vida. Concretamente en el grupo de química médica y biológica translacional. Es un grupo investigador muy potente del CIB, del Centro de Investigaciones Biológicas, cuyas jefas de grupo son la doctora Sana Martínez y Carmen Gil, y están desarrollando trabajos en el desarrollo de nuevos fármacos con aplicaciones en diferentes campos terapéuticos y a la búsqueda de nuevos tratamientos frente a diferentes enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Alzheimer. Enrique, mi tocayo, es farmacéutico por la Universidad de Salamanca y egresado del máster de descubrimiento de fármacos de la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente en el grado en la Universidad de Salamanca obtuvo el premio extraordinario y el premio al mejor expediente académico de la Academia de Farmacias de Castilla y León en su grado. O sea, un currículum bastante potente, aparte de su trabajo de tesis. Actualmente su trabajo se centra en el diseño computacional y la síntesis de nuevos fármacos, como decía antes, anti-neurodegenerativos para patologías como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson, que es de lo que nos va a hablar hoy en principio y su relación con todo este tema, su investigación un poco. Muy bien, pues nada, Enrique, todo tuyo. Bueno, ¿esto aquí no te importa? No. ¿Me escucha bien? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Lo primero de todo,
yo creo que en el buen tiempo que tenemos hoy, que estemos aquí sentados aprendiendo un poco de ciencia, creo que es un éxito por parte de la divulgación científica. Y antes de empezar, solo que sepáis que la persona que tiene que dar la charla hoy es Ana Martínez, que es mi directora, pero no ha podido venir, que os manda un abrazo muy grande y que espera que disfrutéis la charla. Bueno, Alimentando los recuerdos. Alzheimer. Si hacemos un esfuerzo mental por imaginar a una persona con Alzheimer, seguro que viene a la mente una persona que no es capaz de recordar nombres, no es capaz de llevar a cabo tareas complejas, puede articular palabras, pero no tiene una capacidad coherente de discurso, no se puede valer por sí misma. Una cosa muy característica es que sufre incontinencia urinaria, por ejemplo. En definitiva, tiene posturas fetales, que recuerdan mucho este tipo de posturas, cuando ya es una persona muy avanzada. En definitiva, tiene una dependencia absoluta. ¿sí? Estoy seguro de que en vuestra imagen no estaba este bebé, ¿Cierto? probablemente vuestra imagen sea más cercana a esta persona. Esta persona se llama Augusta Bell. Es con quien Empieza empieza. esta historia. Pero Siendo estrictos, hay similitud, similitud entre un bebé y esta persona. porque En lo que se parecen es que no hay conexiones neuronales. No tienen suficientes circuitos neuronales. cualquier Proceso proceso mental que tengamos, ya sea mover un músculo, imaginar, sentir, lo que sea, siempre está guiado por neuronas, que son las que componen nuestro cerebro. cuando una Una neurona se conecta con otra, lo hace mediante la sinapsis, ¿vale? Que es un proceso químico. y lo Lo más más importante es que hagamos lo que hagamos, sea imaginar, mover un músculo, un recuerdo, etc., lo que estamos haciendo es o bien forzar una sinapsis, es decir, estas conexiones hacerlas más fuertes, o generar nuevas conexiones. ¿de acuerdo? En el caso de la memoria, Eh, es un ejemplo muy claro, porque somos seres puramente sensoriales. Tenemos sentidos del gusto, de la vista, del tacto, del olfato, y esa información se transmite al cerebro mediante las neuronas que se conectan entre sí para generar sinapsis, conexiones. ¿De acuerdo? en En el caso de la memoria sensorial, llega al cerebro y pasa por la memoria a corto plazo, que se gestiona por el hipocampo, que no tiene más importancia, pero solo que sepáis que en la memoria a largo plazo se encarga la corteza cerebral. ¿Vale? Hay una comunicación de neuronas que va llevando desde la memoria a corto plazo hasta el largo plazo, desde el hipocampo hacia la corteza. Pero lo más importante de esto, es que para que los recuerdos se queden dentro del cerebro, hace falta atención. aquí ¿No le ha pasado que una persona nueva viene, se presenta, da su nombre, ha pasado media hora y ya no recuerdas el nombre? ¿vale? Eso es Por la falta de atención. Si yo os preguntara cómo se llamaba la mujer que os he enseñado antes, antes, muchos no se acordaríais. porque hemos Hemos empezado. empezado la charla, estamos fríos, el nivel de atención es bajo, pero si yo ahora os miro y os digo, dentro de 5 minutos voy a preguntaros el nombre de esta mujer, que se llama Augusta Deltes. Augusta, Deltes, ¿de acuerdo? Y os lo preguntaré. Y ahora que tenéis atención, estoy seguro de que os recordaréis, ¿de acuerdo? Por tanto, recordando siempre atención y memoria. este Conjunto de conexiones está en el cerebro, sea para lo que sea, en este caso memoria, se denomina reserva cognitiva, ¿vale? Y es nuestra barrera para hacer frente a diferentes estímulos patológicos que puedan afectar a nuestro cerebro. Por ejemplo, el estrés es una máquina para desconectar estas cosas. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pasa en el Alzheimer, que por supuesto las neuronas del hipocampo y de la corteza cerebral, que son las encargadas de almacenar la memoria, terminan borradas. Fuera neuronas, fuera conexiones, no hay memoria. ¿Vale? Pero volviendo al ejemplo de antes, Que hayáis he imaginado una persona mayor en vez de un bebé, tiene mucho que ver con cómo vivimos en España y en general en Europa, donde la esperanza de vida es altísima y es donde las personas que viven más años tienen más probabilidad de tener Alzheimer, ¿cierto? O cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. España, por Por ejemplo, ejemplo, si no me equivoco, a día de hoy tiene una esperanza de vida de en torno a los 32 años, 33 años más o menos. Y como podéis ver, desde el siglo XX hasta el día de hoy, la esperanza de vida no ha dejado de aumentar. es cierto Porque hay unos picos que van a la baja que corresponden con la guerra mundial, lo cual es lógico, ¿no? Pero lo más llamativo es que la tasa de natalidad no ha dejado de crecer. ¿vale? Desde 1960,
que hijos por mujer andaba en torno a 3, ahora estamos en 1,16. ¿Vale? Ha bajado más de la mitad. ¿Y eso en qué se traduce? En que la La población, población tiende a estar envejecida. en 1900, 1950, el grueso de la población andaba en torno a los 20-25 años. a día de hoy, Hoy, en 2025, tiene más forma de un reloj de arena. Y a mí me gusta pensarlo como que es un síntoma de que se han acabado el tiempo. porque el El grueso grueso de la población ahora mismo está en torno a 50-54 años. pero si pasamos Vamos, a lo que puede pasar en 2050, según las estimaciones, tiene pinta de bomba nuclear. Porque el grueso de la población termina acumulándose en aquellos rangos de 60 años. ¿De acuerdo? Yo no os voy a mentir. La perspectiva en torno a las degenerativas y sobre todo de Alzheimer es bastante catastrofista. ¿De acuerdo? De todas las demencias que hay, el 60% corresponde a la enfermedad de Alzheimer. A día de hoy existen en el mundo diagnosticadas 50 millones de personas y, mientras tanto esta charla, cada 3 segundos una nueva persona es diagnosticada con esta enfermedad. Además, luego lo podemos discutir si queréis, pero se ve que hay una cierta prevalencia mayor en mujeres que en hombres. No se sabe muy bien la causa, pero hay algunos indicios que podrían explicarlo. Y, lamentablemente, es una enfermedad que afecta al cerebro de los pacientes, pero también afecta al corazón de las familias. Porque una persona con Alzheimer, al principio es cierto que sufre porque su carácter se vuelve muy agresivo, no está justo consigo mismo, pero a la larga esa persona queda recluida en sí misma, pero quien sufre de verdad son quienes tienen que cuidar a ese paciente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el 2050, ¿vale? y todos hemos tenido la vida muy sana y tenemos más de 85 años. Vamos a mirarnos por parejas un momento, si no os importa. ¿Sí? ¿Por parejas os miráis? ¿Sí? Vale. Si todos tenemos 85 años, uno de nosotros va a tener demencia. Y la otra persona tiene que cuidar de ella. Así que si lo pensáis, ¿Pensáis? El panorama desolador. pero bueno, ¿No? Hay trucos para evitarlo. Vamos a hablar de ello, ¿vale? Decía mucho mi padre que para saber hacia dónde se va, hay que saber de dónde se viene, ¿vale? Él es Luis Alzheimer. Es el primer neuropsicólogo que describió esta enfermedad, porque con 40 años esta persona llegó a su psiquiátrico. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, ¿vale? Atención y memoria, ¿de acuerdo? Vale. Esta Persona persona llegó con 40 años, por su marido, porque no era capaz de tener un discurso coherente, le preguntaban por números y respondía con colores, no era capaz de recordar su nombre, hasta que en un momento determinado de lucidez llegó a decir una frase que es: oh Dios mío, me he perdido a mí mismo. Esta persona, muy joven, con 40 años, desarrolló una demencia brutal y cuando murió, Alois Alzheimer se llevó su cerebro para hacer una autopsia. ¿Vale? Olvidaos del texto, centraos en la imagen, ¿vale? Es una autopsia del cerebro de Augusta Deter. cuando Cogieron el cerebro, por supuesto vieron que pesaba menos, porque había muchísimo muchísima muerte neuronal, de neuronas, el cerebro pesa pesado, menos. Pero lo que vieron es que a nivel de histológico había ciertos agregados, cosas insolubles, había como unas manchas que no se habían explicado muy bien por qué. había unas manchas, Manchas fuera de las neuronas, que Alzheimer denominó placas seniles, y otro tipo de agregados que estaban dentro de las neuronas, que determinó como ovillos neurofibrilares. Y esto pasó un poco desapercibido. Esto pasó en 1907 y no hasta 1910 cuando Kraepelin descubre otras autopsias, ve que la sintomatología y que los cerebros se comportan de manera parecida a lo que responde a Alzheimer, y eso lo determinó como la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? pero No es hasta 1977 cuando se produce formalmente una reclasificación de esta enfermedad. Hasta este momento esto era considerado considerado una demencia senil más. Pero en cambio, la enfermedad de Alzheimer es un tipo especial de demencia que se caracteriza por ser muy agresiva y donde existe una pérdida neuronal que no conseguimos revertir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando formalmente se clasifica este tipo de demencias como enfermedades de Alzheimer, en 1980 comienza la carrera por la investigación científica para encontrar una cura para el Alzheimer.
es importante, ¿vale? Nosotros y otros muchos grupos nos dedicamos al descubrimiento de fármacos. Todo comienza por encontrar una molécula que sea interesante, que tenga efectos protectores en el cerebro, la hacemos lo mejor posible, que se llama optimización, una eficacia preclínica, es decir, testamos en células, en modelos animales, para ver que efectivamente la molécula tiene un efecto real. Toxicológico, en el sentido de que no es tóxico, porque lo más importante cuando sale un medicamento al mercado es que sea seguro. Es mucho más fácil que un medicamento salga siendo seguro y no efectivo que la viceversa. Porque imaginaos que sale un medicamento al mercado y de repente es tóxico. Esa empresa quiebra. Entonces es mucho más importante para la farmacéutica que sea seguro y que sea eficaz. Y por último, las fases clínicas, ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, etc. Suele costar, desde que comienza el descubrimiento en el laboratorio hasta que sale al mercado, una media de 15 años. Yo os pregunto, ¿cuánto dinero creéis que puede costar sacar un medicamento al mercado? Hacemos una media porra. ¿Quién cree que son 100 millones? Que levante la mano. ¿100 millones por allá? En subasta. ¿Alguien da más? ¿Alguien da 200? ¿Cuánto? 200 dan por allá. ¿Alguien da 300? 300 por allá. ¿Alguien da 500? Es un material ya. 500 por allá, ¿vale? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿No? Vale. A día de hoy se estima que son 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Para un medicamento. Para un medicamento. Es una apuesta muy arriesgada, porque de cada 10.000 moléculas que tienes en un laboratorio, solo una te va a salir bien, y además te cuesta 2.000 millones de euros. Si queréis, podemos hacer bote entre todos y sacamos una nueva molécula al mercado. Es una apuesta muy arriesgada. Solo os cuento esto para que sepáis que desde que comenzó la investigación farmacéutica sobre el Alzheimer hasta el día de hoy, se ha gastado muchísimo tiempo y muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, y aún no tenemos una cura para el Alzheimer. ¿Vale? Pero bueno, en lo que viene la investigación contra el Alzheimer, hubo dos hipótesis que han dirigido la mayor parte de la búsqueda de medicamentos contra el Alzheimer. Esto es una comparación del cerebro de un paciente sano, que llamamos control, y alguien que tiene Alzheimer. Estos dos cuadernos que veis señalados, el pequeño es el hipocampo, que os decía que es el que guarda la memoria a corto plazo, y el grande la corteza cerebral, el que guarda la memoria a largo plazo. Y como podéis ver por comparativa, esas zonas están muy degeneradas. Si tú comparas el control con el Alzheimer tiene esas zonas muy degeneradas. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que pasaba en estos cerebros? Vieron dos cosas. Os contaba que la sinapsis son dos neuronas o más que se conectan entre sí químicamente liberando una serie de moléculas que se llaman neurotransmisores. ¿Vale? Uno de los principales es la acetilcolina, ¿vale? Que vemos en la parte de la izquierda donde pone A. Y lo que vieron es que en pacientes con Alzheimer lo que hay son unos niveles drásticamente bajos de acetilcolina. Y dijeron, va, súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es aumentar estos niveles de neurotransmisor y muerto el pro se acabó la rabia. Esto es lo que ha llevado al descubrimiento de inhibidores de acetilcolinesterasa, da igual el nombre de la enzima, solo que sepáis que lo que hace que al tocar esta enzima aumenta los niveles de acetilcolina. Y la segunda hipótesis es que al contar que con acetilcolina, los pacientes con Alzheimer tenían un exceso de actividad glutamatérgica. Es decir, tenían un exceso de glutamato. Y dijeron, vale, si tienen mucho glutamato, lo que tenemos que hacer es coger inhibidores que toquen el glutamato, baje su actividad y se acabó. Sencillo, ¿verdad? Eso son 15 años, 1.000 millones de euros, etc. Entonces, esas han sido las dos hipótesis que más medicamentos han sacado al mercado. ¿Vale? Se conocen como la hipótesis colinérgica y glutamatérgica. Aparece la tacrina, si os dais cuenta, son desde los años 80 hasta el 93, unos 13 años, más o menos 15 años de desarrollo. La tacrina, el donepezil, la ribastillina, la galantamina, la memantina en 2002 y hasta hace un año o dos no ha habido nuevos medicamentos contra el Alzheimer. Es decir, hemos estado 20 años en un desierto buscando medicaciones para el Alzheimer. ¿Pero se basan en esas dos
El glutamato y en la... Estos fármacos de aquí, que están en la imagen, están centrados en esas dos hipótesis, en la acetilcolina y en el glutamato. Luego hay- Sí, eso es. Ahora vamos con ello. Y los demás son genéricos, a día de hoy, hasta que hagamos una cosa. Esta imagen la recordáis, ¿verdad? Sí. Porque tiene atención y por tanto la memoria. Vale. Entonces, estas placas seniles, cuando se empezaron a ver en otros pacientes, las analizaron fríamente, dejaban de llamarse placas seniles. Se empezaron a llamar placas de beta-amiloide. ¿Por qué? Porque estas placas estaban fundamentalmente formadas por beta-amiloide, que es una proteína de nuestro organismo. Todos tenemos beta-amiloide, porque todas las proteínas que tenemos nosotros en nuestro organismo tienen una función, si no, no estarían. Pero por algún motivo que no entendemos, según vamos creciendo, según vamos envejeciendo, nuestra cantidad de beta-amiloide va aumentando. Hasta que llega un punto que no somos capaces de eliminarla y se van formando agregados, ¿vale? Que son estas pelotas que ves ahí entre los neuronas. Y no pasa nada, ¿eh? Un cerebro puede aguantar con beta-amiloide en el cerebro durante un tiempo y no hay ningún problema. El problema es que cuando hay muchísimo beta-amiloide, no se pueden dar lugar las sinapsis neuronales. Y si no hay sinapsis, hay muerte neuronal. ¿Vale? Este ha sido el santo grial en los últimos 20 años en la búsqueda de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y además, existe una correlación clarísima entre la cantidad de beta-amiloide y la prevalencia de la demencia. Y además, como os decía, este beta-amiloide lo vamos generando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánta gente de aquí tenéis más de 40 años? Levantad la mano. Vale, pues si tenéis susceptibilidad de tener demencia o Alzheimer, ya se os podría medir beta-amiloide. A día de hoy no está implementado en hospitales porque aún quedamos en investigación para ello, pero que sepáis que a partir de los 40 años ya se puede ir viendo cómo hay una acumulación de beta-amiloide en el cerebro. ¿De acuerdo? En el caso de los otros agregados, los neurofibrilares que pasaban dentro de la célula, en vez del beta-amiloide, lo que hay es esta proteína, que en nuestro caso, en las neuronas, lo que hace es estabilizar los microtúbulos. Los microtúbulos son unas estructuras donde el resto de proteínas se van apoyando para transportar sustancias de un lado a otro. Esta neurona de aquí, por ejemplo, esto se llama el núcleo, el axón y las dendritas, tienen que transportar de un sitio a otro sustancias para que funcione bien la neurona. Tau ayuda a eso, pero por algún motivo que aún no entendemos, llega un punto en que Tau deja de funcionar bien, se agrega y da lugar a estos ovillos. ¿Vale? Y estas dos hipótesis han sido, en los últimos años, las que más se han esforzado por encontrar nuevos fármacos, sobre todo la del beta-amiloide. Disculpa. Para detectar, lo puedes hacer por técnicas de imagen o por PET, y luego, sobre todo, mucho tema de líquido cefalorraquídeo, por funciones. Claro, como llevas tú a un paciente sano, porque sospechas que puede tener dentro de 20 años Alzheimer, a decirle, te vamos a hacer una función durante mucho tiempo para ver si conseguimos verte o no beta-amiloide. Aunque es verdad, y es muy buena pregunta, porque hace unos años una empresa española que se llamaba La Clon, que ahora la ha comprado Grifols, si no me equivoco, sacó un test para poder medir el beta-amiloide en sangre. Y funciona bastante bien. De hecho, se utilizan ensayos clínicos para ver qué pacientes pueden o no tener predisposición al Alzheimer. Y eso es muy importante porque si no somos capaces de ver en pacientes sanos si pueden tener o no predisposición al Alzheimer, estamos vendidos. Beta-amiloide. Muy bien. Es más importante la charla de después que tiene que ver cómo evitamos el beta-amiloide. Pero tú apunta lo que quieras, ¿eh? Vale. Como os comentaba, en torno a los 80, se comienza la investigación, se descubre también el beta-amiloide, posteriormente viene Tau, y como os decía, en torno a unos 15 años de trabajo después, aparecen los primeros intentos para ver si conseguimos quitar el beta-amiloide y que el cerebro va a funcionar. La idea es buenísima, si lo pensáis, porque si hay mucho beta-amiloide y sabemos que el beta-amiloide correlaciona con la demencia, si quitamos el beta-amiloide, está hecho, ¿no? La vacuna de beta-amiloide empezó en 2002, se tuvo que retirar porque era tóxica,
Y luego ha habido un montón de intentos en ensayos clínicos para intentar eliminar el beta-amiloide. Y no ha funcionado. No ha funcionado. Es verdad que, por suerte, ha habido dos medicamentos. El primero, si no me equivoco, ya lo han retirado, pero el segundo, ahora mismo lo ha aprobado la FDA y también está aprobado en Europa. Habrá que ver si el resto de países consiguen implementarlo en sus sistemas de sanidad públicos, pero el lecanemab se ha visto que es un anticuerpo que consigue remover o eliminar las placas de beta-amiloide y que consigue retrasar el deterioro cognitivo durante 12 o 24 meses. O sea que fijaos, empieza la investigación. En los 80 hemos gastado miles de millones de euros, hemos sacado unos cuantos medicamentos para el Alzheimer y lo máximo que hemos conseguido para 2025 es mejorar la vida de los pacientes de 12 a 24 meses. El del lecanemab, me pillas. No lo sé, sé que está aprobado por la FDA, pero no de Estados Unidos, pero no sé qué laboratorios. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos medicamentos y no conseguimos curar el Alzheimer? Porque en los últimos 20 años hemos visto medicación de todo tipo. Antidepresivos, ansiolíticos, contra la hipertensión. Ahora mismo tenemos medicamentos hasta para la obesidad. ¿Y cómo es posible que no tengamos medicamentos para el Alzheimer? Tenemos un problema que, como os comentaba antes, los daños en el cerebro de un paciente con Alzheimer suceden muchísimo antes de que se manifieste la patología. ¿Vale? Eso da lugar a que hay una primera fase, que es la sintomática, es decir, hay unos pequeños daños en la zona del cerebro, pero el paciente aún no tiene ningún síntoma. Cuando los daños son un poco mayores, el paciente empieza a tener un pequeño deterioro cognitivo leve, pero nada preocupante, porque cuando alguien que es mayor y tiene ligeras pérdidas de memoria, no sospechas que tiene Alzheimer, sospechas que es mayor. El problema es que cuando el daño neuronal es severo y tiene difícil recuperación, aparece lo que llamamos enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Entonces, suponer que llevamos a un paciente que tiene una cognición baja, ¿vale? Porque ya tiene mucho daño en el cerebro. Y le administramos una medicación y conseguimos que su nivel de cognición mejore sobre unos 12-24 meses, como en el caso de este último medicamento. Como el daño neuronal es tan grande cuando el paciente ya tiene la sintomatología, inevitablemente lo que vamos a hacer es que el paciente, su cognición, vuelva a la baja. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿A qué nos dedicamos? A intentar buscar medicamentos que, una de dos, prolonguen muchísimo esta cognición recuperada, ya sea porque ralentiza muchísimo la pérdida de estas neuronas o, idealmente, que pare la muerte neuronal. El problema, como os comentaba antes, es que si no tenemos idea de la fase sintomática, si no sabemos los errores que tiene el cerebro antes de que el paciente desarrolle la patología, estamos vendidos. No sabemos qué está pasando. Todos sabemos que el beta-amiloide se genera mucho antes del Alzheimer y que es constante. Y cuanto más beta-amiloide parece que hay más demencia. ¿Vale? Entre otras cosas, pero bueno, esa es, digamos, la idea más principal. Entonces, como os decía, la atención y memoria, os he contado un rollo larguísimo de un montón de cosas para que la tengáis fijadas en el cerebro. Vamos a aprender, ¿de acuerdo? Tenemos sociedades envejecidas y a mayor envejecimiento, mayor demencia. Es inevitable. Buscar nuevos medicamentos lleva tiempo, es costoso y es dificilísimo. ¿Sí? Se ha intentado trabajar con la acetilcolina y con el glutamato y no han funcionado muy allá. Ahora se está probando con el beta-amiloide. Es verdad que funciona un poco mejor, pero en el mejor de los casos solo mejora al paciente durante 12 o 24 meses. Los daños cerebrales suceden mucho antes de que aparezca la patología del Alzheimer y nuestro conocimiento sobre la fase sintomática, es decir, la fase que hay antes del Alzheimer, es escaso. Escasísimo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os he cortado toda la parte mala. ¿Vale? Toda la parte más pesimista. Porque es verdad que cuando aparece la enfermedad de Alzheimer es muy complicado revertirla.
es muy complicado. Puedes mejorar al paciente con terapia ocupacional o con cierta medicación. Pero la pregunta es, ¿se puede evitar el Alzheimer? Esa es la pregunta. ¿Se puede evitar el Alzheimer? Es un balance. Es un balance. ¿De acuerdo? Y hay cosas que podemos evitar y otras que no. Envejecemos, todos envejecemos, desde que nacemos. ¿De acuerdo? Desde que nacemos nuestras células se están dividiendo, acumulando errores, estamos expuestos a errores ambientales y nuestras células van acumulando daño. Y no podemos evitar envejecer. Pero no hay que tener miedo a envejecer, hay que tener miedo a envejecer de manera poco saludable. ¿Vale? Pero envejecer vamos a envejecer. Eso no se puede evitar. La genética. Hay mucha gente Que tiene en la cabeza que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad sobre todo hereditaria, y es mentira. ¿vale? La enfermedad de Alzheimer, solo un 5% de los casos se consideran hereditarios, por mutaciones en la presenilina 1 o 2 o la PP. Es decir, solo un 5% de los casos son heredables. El resto no es que se hereden. Lo que tienes es susceptibilidad genética. Me explico. Hay una proteína que se llama la ApoE, que se encarga de transportar lípidos por todo el cuerpo, y de primera vista, lípidos y Alzheimer tienen importancia entre sí. Y podemos tener diferentes formas de la ApoE. Podemos tener ApoE2, ApoE3 o ApoE4. ¿Vale? Lo más común es tener ApoE3. Neutral, no hay ningún problema. Podemos tener una copia de nuestro padre, una copia de nuestra madre. ¿Vale? Si tenemos dos ApoE3, neutral, no hay ningún problema. La ApoE2 es protectora para el cerebro, pero es escasa. Si tenemos una ApoE2 de nuestro padre o de nuestra madre, estupendo. Tenemos las dos, mejor todavía. Pero la parte negativa es que si tenemos ApoE4, una copia de nuestra madre o otra copia de nuestro padre o de los dos, tenemos una mayor susceptibilidad genética. Por ejemplo, se ha descrito hace poco tiempo, que esto se sabía ya, pero este es como el análisis más definitivo del asunto, y es que si tenemos las dos formas de la APO en versión 4, es decir, tenemos una ApoE4 de nuestra madre y otra de nuestro padre, tenemos un 90% de posibilidad de tener Alzheimer. Un 90%. Mucho. Pero no es el 100%. Hay gente que tiene la ApoE4 dos veces y no tiene Alzheimer. Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, Nuestros padres nos quieren mucho, pero no dicen, no eligen qué genes nos heredan. ¿Vale? Así que vamos a suponer que tenemos la ApoE4. Es lo que hay. Factores ambientales. El tabaco. El tabaco es malísimo. Se ha escrito que el 50% de los casos de demencia en general están relacionados con el tabaquismo. Y en el caso del Alzheimer, 16%. ¿por qué? Porque el tabaco lo que hace es, y segunda pista, Todo lo lo que le viene mal al corazón, también le viene mal al cerebro. El tabaco causa aterosclerosis e hipertensión. eso te Puede puede provocar un infarto del corazón, pero también te puede provocar accidentes cerebrovasculares. Y cuando tenemos un accidente cerebrovascular, lo que está sucediendo es que las neuronas se quedan sin oxígeno. Y si se quedan sin oxígeno, se pueden morir. Y eso puede desencadenar o una demencia o una enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Tabaquismo, malísimo. Se ha visto que la contaminación ambiental, este es un estudio en Barcelona, muy reciente, y se ha visto que aquellas personas que viven en ambientes más contaminados por la contaminación de los coches, etcétera, tienen ligera predisposición, muy ligera, pero la tienen, a sufrir demencia o Alzheimer. Y, por supuesto, los traumatismos en la cabeza. Los golpes en la cabeza son malísimos. Porque un golpe en la cabeza te puede degenerar en una hipoisquemia o una falta de oxígeno que termine en la muerte neuronal. ¿de acuerdo? Luego hablaremos de esto. Hay cosas que no podemos cambiar. Envejecer no se puede cambiar. ¿Vale? La genética no se puede cambiar. El tabaquismo sí. ¿Vale? La contaminación ambiental te puedes mudar, aunque no es lo más deseable. Y, por supuesto, los traumatismos, unas veces se pueden evitar, otras veces no. Antes os comentaba que este conjunto de conexiones que tenemos en el cerebro, tanto la fuerza de ellas como el número de conexiones, es lo que se llama reserva cognitiva. Y es un modelo que ha surgido en los últimos años muy interesante para explicar por qué. Si tienes dos ApoE4, puedes no tener Alzheimer. Sí. ¿Alguien estudia el estudio de las monjas? Es interesantísimo, ¿no?
El investigador de aquí abajo se llama David Snowdon, ¿vale? Es un epidemiólogo que estaba muy centrado en saber cuáles son las características que llevan a unas personas a tener o no demencia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hizo? Fue en el monasterio de Notre Dame, que hay 300 monjas, y si lo pensáis, es un grupo de estudio muy interesante. ¿Por qué? Porque es un grupo súper homogéneo. Todas tienen hábitos muy similares. No fuman, no beben, no se quedan embarazadas, Etcétera. Y lo que hicieron, hicieron fue hacerles un seguimiento durante casi 20 años sobre sus test cognitivos. Cada X tiempo le iban preguntando ciertas preguntas para medir cómo estaba su cognición. Y después estas monjas se comprometían a que tras la muerte sus cerebros eran donados y se miraba cómo estaban, ¿vale? Había una clara correlación entre, por supuesto, como ya hemos comentado, cuanto mayor es la edad, hacia la derecha, mayor hacia abajo tienes la cognición. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuanto más mayor se vuelve una persona, más fácil es tener un nivel bajo de cognición. Pero este investigador, que es más listo que el hambre, vio un punto que era discordante, el que pone Hermana Amelie. ¿Lo veis? ¿Sí? Si os dais cuenta, tiene muchísima edad, está muy hacia la derecha, pero tiene una cognición altísima. ¿vale? Lo describieron como una persona que tiene el cerebro de una persona de 100 y pico años, 102, 103, pero tenía una cognición de 20 años más joven. Se preguntaron por qué. Ella es la hermana Mary, por cierto, la que está en la portada. ¿Vale? Cuando cogieron, Cogieron su cerebro, y como os he contado antes, pesaba mucho menos porque había muerte neuronal. Había muerte neuronal. Y además, miraron el betamiloide. El betamiloide estaba altísimo. Altísimo. Una carga de betamiloide que en otros casos hubiera desencadenado un Alzheimer, una demencia. También, por supuesto, había muchísimo tau, como os he comentado antes, pero aún así, esta persona tenía cognición altísima, como de 20 años más joven. ¿Por qué? Tuvieron la suerte de que estas monjas habían guardado todos sus diarios desde que eran pequeñas. Y aparte de esos diarios, también habían guardado los diarios que habían llevado a cabo durante el experimento. Y había unas monjas que cuando se describían a sí mismas lo hacían con frases muy sencillas. Hoy he ido al mercado y he comprado esto y ahora me vuelvo a casa para hacer lo que sea. Pero la hermana Mary, cuando revisaron sus diarios, lo que tenía era una capacidad y un vocabulario exquisito. Era una persona capaz de escribir súper bien, de expresar ideas complejas, tenía una alta educación formal, es decir, esta persona fue profesor durante 20 años, tenía una muy buena percepción personal y tenía muy buenos pensamientos positivos sobre sí mismo. Y cuando analizaron estas variables, es decir, vamos a ver qué monjas son capaces de escribir muy bien, se han educado formalmente, han estudiado mucho mientras que eran jóvenes y tenían buena percepción sobre sí mismas. Analizamos eso, ¿qué es lo que pasa? Y lo que efectivamente vieron es que aquellas monjas que habían estudiado, eran capaces de expresarse bien, tenían mucho vocabulario, tenían menos riesgo de tener demencia. Yo tengo mi familia. ¿Demencia? No, tres hermanas Sí. y dos de ellas están, no con Alzheimer, pero mal. Sí. Y la monja Sí. no, está perfecta. Tiene mucho que ver con no vivir con estrés. Ahora lo veremos. Sí, lo tendremos claramente. ¿Vale? Esto es lo que se llama reserva cognitiva. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo de antes y creo que se va a entender mejor. Si suponemos que este es nuestro cerebro, ¿vale? Suponed por un momento que tenemos beta-amiloide agregados dentro de las neuronas, ¿vale? Si tenemos pocas conexiones entre nuestras neuronas, es muy sencillo que ese beta-amiloide impida que la neurona A se conecte con la B. Pero si tenemos muchísimas conexiones, es mucho más sencillo que ese agregado no moleste tanto. ¿Vale? Por ello, aquellas personas que tienen más reserva cognitiva son capaces de tolerar más cantidad de beta-amiloide, más cantidad de tau, más muerte neuronal, sin que se manifieste la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Entonces, la parte buena. ¿Cómo podemos fomentar la reserva cognitiva? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer que estas neuronas se conecten entre sí, que sean más fuertes, que tengan más conexiones? La estimulación intelectual. Os pongo los ejemplos que pone siempre mi jefa Ana.
que son lectura, crucigramas, sudokus, brain en general. En definitiva, cualquier cosa que intelectualmente pueda suponer un reto. Porque cada vez que nos estimulamos intelectualmente, lo que estamos haciendo es generar nuevas conexiones, hacerlas más fuertes. ¿Vale? Cuando antes os he preguntado el nombre de Augusta Deter, y algunos no lo sabíais, ¿vale? Se suponía que vuestras neuronas estaban haciendo conexiones débiles. Pero cuando os he llamado la atención, os he dicho, por favor, acordaos de este nombre. Y habéis recordado a Augusta Deter, vuestras neuronas van a conectarse más veces y más fuerte. ¿De acuerdo? Que a mí se me suele quedar, si lo leo, ¿Sí? me resulta mucho más fácil. Sí, porque parte de la memoria viene por la sensación sensorial. Entonces, todo lo que venga a través de estímulos sensoriales, sea el olfato, sea la vista, sea el oído, facilita mucho memorizar algo. Tú te puedes poner tú solo a memorizar una lista de números en tu cabeza, es mucho más difícil, pero si los lees y los tienes delante es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Pero sobre todo para fijar la memoria, lo más importante es la atención. De lejos. ¿Vale? Luego tengo puesto esto, que no tenía puesto ahora, pero me parece interesante, sobre todo para las personas mayores, que es romper rutinas. No sé si os dais cuenta de que las personas mayores, cuando entran en cierta edad, están muy cómodos siempre haciendo lo mismo. Por ejemplo, dan un paseo y les gusta ir siempre por el mismo camino. Y si quieren ir a tomar el café, van siempre al mismo lugar a tomar el café. Y tenemos que estar hasta ahora en casa para hacer lo que sea. Pues es muy importante intentar romper las rutinas. Un día decir, pues en vez de dar un paseo por aquí, vamos a darlo por otro lado. Y en vez de ir a este, vamos a ir a otro lugar a tomar un café. Y en vez de hacer la comida a la una, vamos a hacerla a las 2. Porque es importante ir con rutinas, pero forzar un poco las rutinas estimula mucho nuestras neuronas. ¿Vale? Lo segundo, lo de las monjas, estabilidad emocional. Vivir con estrés, vivir con preocupaciones, a veces se puede evitar, a veces no. Y aprenden mucho, y escriben mucho. Y es que tenía... Hacedle caso a ella, que sabe de lo que habla. No, es que he tenido 3 tías que van a de verdad. Sí. Entonces, hermanas, además una de ellas impresionante. Una de ellas ya, la mano, la pueden hacer santa. Pues, Sí. Pues eso te digo, que eso no lo he vivido. Por eso mismo, ¿vale? Yo, si os puedo dar una nota, yo creo que lo más criminal para estas conexiones es el estrés. El estrés es una máquina de destruir conexiones. De hecho, y no quiero no quiero decir cosas que están mal, porque la depresión y la ansiedad a veces no se pueden evitar. A veces no se pueden evitar. A veces vienen y hay que tratarlas y hay que medicarlas, pero que sepáis que la depresión y la ansiedad son máquinas de destruir conexiones neuronales. Por eso es bastante común que las personas que tienen ansiedad tengan problemas de memoria. ¿De acuerdo? Y esto para la gente que sois padres o queréis serlo. Es importantísimo que los niños tengan un estudio, una educación formal. Esto quiere decir que se les obligue, entre comillas, a estudiar. No tiene por qué ser cosas muy difíciles, pero tiene que suponerles un reto intelectual. Y si les gusta, mejor. Una persona no es mejor persona por saber más o menos, pero lo que está clarísimo es que una persona que ha estudiado tiene mayor reserva cognitiva. Y eso, a la larga, son todos beneficios. Por tanto, si sois padres o tenéis intención de serlo, es muy importante que el niño se eduque en que tiene que querer estudiar y que estudie cosas que supongan un reto. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo porque los niños tienen muchísima más facilidad para establecer conexiones neuronales que los adultos. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, los niños son capaces de aprender idiomas súper rápido, desde que son pequeños. Es simplemente que son capaces de generar conexiones más rápido. Sí. Claro, se me ocurre la gente que está teniendo Alzheimer, mayor, que es más de 85, viene de una generación en la que, bueno, pues muchos no podían estudiar. Sin embargo, en 2050, la población que va a llegar a 85 años, por ejemplo, en España, muchos habrán estudiado. Sí. Eso no pues, tampoco la curva. Debería. El problema es que tenemos un ritmo de vida, como te decía antes, y tabaquismo. El hecho de apretar un botón y que te lo den todo hecho. ¿Te ve por pantallas o por qué te refieres? No, me refiero, por ejemplo, que los niños ya escriben cada vez menos, nosotros también. Es un problema. A mano me refiero. Es un problema.
Pero sobre todo porque el escribir a mano supone algo más difícil que escribir a nivel táctil. Entonces, como escribir a mano es un poco más difícil, Es más estimulante intelectualmente, ¿de acuerdo? pero sí que es muy importante que lean. Que lean, porque cuando lees estimula la imaginación y estimula conexiones. Para mí. En mi caso, esto es lo más importante. La educación formal desde que son pequeños y el estrés. Se podría decir que es una actividad que cada año al menos va a ir. La timidez y la demencia, por supuesto, sí. Pero es verdad que la educación formal hace mucho. Una persona que va al colegio comparado con una persona que no, Al final tiene más conexiones. Esto crees. Pero es verdad que si educamos a nuestros hijos en un ambiente intelectualmente poco estimulante, es más probable que su uso cognitiva sea menor. Pero es importante, de nuevo, si hay que elegir algo, no vivir con estrés. Que sabemos que es difícil por los temas que vivimos. Y la educación formal, sobre todo, leer. Leer, porque tú ir a una carrera puede ser más complicado o menos, pero hay gente que sabe muchísimo sin haber ido a una carrera porque lee muchísimo. Porque lee muchísimo. La curiosidad. Y sobre todo cuando tú intentas aprender algo y te surge una emoción positiva, es decir, te gusta, es mucho más sencillo generar memoria. Es mucho más sencillo recordar algo que te guste que no te guste. Una pregunta. Hablas del tabaquismo, pero los vapeadores que también están ahora muy de moda entre los jóvenes. Uf, me pillas. Eso está fácil. Es un tal porque es lo que no hay estudios. Todavía no. Lo que sí que se sabe es que los vapeadores tienen una gran cantidad de metales pesados. Y los metales pesados para el cerebro Claro, han dicho que no es bueno eso. nunca ha sido bueno. Ni el tabaco ni eso. ¿Vale? Ventajas cognitivas y que faltan temas de alimentación y temas de ejercicio físico, ¿no? Ahora vamos a ello. Otros hábitos, ¿vale? Como tú decías, el ejercicio físico. Sobre todo el ejercicio físico suave, ¿vale? Pues pongo los ejemplos que siempre ponía la directora. Caminar diariamente, lo que siempre se dice de los 10.000 pasos, baile de salón, tablas también de gimnasia. Ahora pongo ejercicios de fuerza con un paréntesis, porque ahora parece que está toda la nutrición y todo el deporte enfocado a hacer fuerza. Yo no tengo idea, no he leído nada sobre cómo pueden favorecer los ejercicios de fuerza al cerebro. Pero siempre que sea un ejercicio suave, en principio se puede hacer, ¿vale? Es muy importante intentar evitar el ejercicio intenso, porque se ha visto que el ejercicio intenso, al final, lo que es un consumo de energía en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, el cerebro va fatal, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, evitar deportes de contacto. ¿Os ocurre algún deporte de contacto súper clásico? Más de contacto, boxeo. ¿Vale? Hay un tipo de demencia, que es la demencia bucística. ¿Por qué? Porque se ha visto que esos golpes que se dan entre boxeadores, aunque no les quita el conocimiento por el golpe, se sabe que el daño que sufren en el cerebro es igual que si se hubieran desmayado. Y golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, terminas por matar a las neuronas. Y se mata la neurona. Neuronas. ¿Vale? También los cabezazos. Por ejemplo, de hecho, eso es. Y de hecho, un tanto con el Alzheimer, porque, bueno, sí, cualquier tipo de contacto para la demencia y para la memoria es malísimo, pero hay muchos ejemplos de deportes de contacto o deportes muy intensos con la EDA, totalmente degenerativa. ¿Vale? O sea que el ejercicio físico suave siempre sí, pero si es intenso, yo lo reduciría muchísimo. Y por supuesto, los deportes de contacto. Boxeo no vas a hacer. Son intensos. Por ejemplo, correr 100 metros lisos, ese tipo de cosas. O levantar pesos muy, muy, muy grandes de la sentada. Esos son deportes que te obligan a hacer deporte en ausencia de oxígeno. Es el estrés oxidativo. Efectivamente. ¿Vale? ¿Y qué tal? Si no es intensa, desde luego que bien. Bueno, si vas en la eléctrica, no. Suave. Siempre suave. Siempre suave. ¿Vale? En el tabaquismo, el alcohol, por supuesto. El alcohol es una máquina de destruir neuronas. No hay niños por aquí, ¿verdad? No.
Vale. No sé si habéis visto Shameless. ¿No? ¿Sí? Es una serie buenísima para ver el daño que hace el alcohol a la memoria. ¿Vale? Es una comedia negra para adultos muy cruda, pero si queréis ver lo que le hace el alcohol a la memoria y a nuestra función cognitiva, es buenísimo. ¿Vale? Por supuesto. Drogas, al igual que el alcohol o incluso más, son máquinas de destruir neuronas. Y Vida social. y esto es muy importante. Lo primero, es muy importante tener gente en nuestro entorno con el que hagamos cosas y que nos estimulen intelectualmente. Rara es la vez que tú quedas con alguien y no aprendes algo. ¿Vale? Y al final somos la media de las personas que nos rodean. Entonces es importante que nos rodeemos de gente que nos expliquen cosas, que nos enseñen, que nos parezcan interesantes, que hablemos con ellas. ¿De acuerdo? Y un efecto colateral de tener vida social es que es mucho más sencillo tener hábitos saludables si hacemos con gente. ¿Quién va al gimnasio por aquí? Ya estoy seguro que sí. Rayar también. Es, es mucho más sencillo ir al gimnasio si has quedado con alguien para ir que ir solo. Es un rollo. Por eso es importante, es que es un rollo, pero hay que hacerlo. Entonces, es importante tener vida social porque nos ayuda a tener mejores hábitos, siempre y cuando nuestros compañeros no hagan cosas insaludables, por supuesto. Pero quedar para pasear, quedar para ir al parque, quedar para ir al gimnasio. Eso está muy bien. ¿De acuerdo? Eso sí. Eso lo haces, ¿verdad? Eso sí. Vale. Y otros, que como os comentaba antes, todo lo que le venga mal al corazón, también le viene mal al cerebro, o sea que la presión arterial hay que controlarla, porque una alta presión arterial te puede provocar un accidente cerebrovascular, el ciclo circadiano, y esto sí que es súper importante, es importante vivir de día y dormir de noche, y no al revés. No dormir un solo día dispara el beta-amiloide, lo dispara. Lo que pasa es que en personas sanas ese beta-amiloide se puede ir eliminando, Y no pasa nada. pero una persona que tenga prevalencia, tenga predisposición a tener Alzheimer, si no duermes una noche, se dispara el beta-amiloide, ahí tenemos un Vale, problema. y si tienes el sueño ligero, no lo tienes. Claro, eso pasa mucho con las personas que son mayores, que tienden a dormir menos. Es importante que duermas lo que tú necesitas. Porque es verdad que, por ejemplo, yo cuando era más adolescente, más que ahora, dormía muchísimo, y ahora no puedo dormir tanto. Pero está bien. No es tan profundo. Claro, pero no pasa nada. Lo importante es dormir. Es lo importante, ¿vale? No estar... El sueño profundo al cerebro le es bueno, porque Sí, pero es verdad que a la gente mayor le cuesta, porque su necesidad es distinta. Pero eso no es problema, no te preocupes. Lo importante es no estar todos los días de fiesta hasta las 5 de la mañana sin dormir. Ya, no, eso. Seguro, ¿no? Te veo muy animada. Eso seguro. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Pero como te decía, es todo una cuestión de balance. ¿De acuerdo? Si duermes poco, por necesidad, por tu trabajo, o porque tienes mucho estrés, procura poner en otra parte de la balanza cosas que te beneficien. No fumes, no bebas, haz ejercicio. ¿De acuerdo? Hay que muy inteligente, quizás. Ahora está muy de moda, bueno, de moda no es la cosa incorrecta. Ahora hay muchos estudios que están investigando sobre cómo puede venir el intermitente a nuestro cerebro. Y parece que funciona bastante bien a la función cognitiva. Pero yo sería un poco precavido. Porque pasa un poco a veces que nos centramos mucho en un tema en concreto porque se ha puesto muy en auge en un momento dado y parece que de repente salen un montón de cosas positivas para eso. Habrá que verlo con el tiempo. Pero lo que hay a día de hoy parece que beneficia el intermitente. Sí, ayuda a la desintoxicación de limpia, ¿no? Hacer trabajar a los Y es muy importante, por ejemplo, en el caso de dormir, en el caso del cerebro, cuando dormimos, nuestro metabolismo general baja un poco y en nuestro cerebro empieza una serie de limpiezas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los agregados que había de beta-amiloide, por la noche el cerebro se elimina. ¿Vale? O otro tipo de residuos. Si privamos al cerebro de dormir, eso no lo puede hacer. Y si no lo puede hacer, se acumulan defectos. Y si se acumulan defectos, problema. ¿De acuerdo? A ver. La siesta, que es dormir,
cuenta como tiempo para depurar. Ahí sí que me pillas. Yo creo que habría que ser experto en siestas para responder. No lo sé. Pero es verdad que siempre se ha dicho que siestas cortas vienen muy bien para descansar. Yo cuando me echo siestas largas cuando puedo, que son pocas veces, me levanto mal. Pero si me echo siestas cortas me levanto muy... ¿Vale? Pero no lo sé. Lo que el cuerpo pida. Lo que pida, efectivamente. ¿Vale? Importante dormir, ¿de acuerdo? Y no como peso, es decir, un peso normal. ¿Vale? Porque ven, lo que viene mal al corazón le viene mal al cerebro. ¿Vale? Y como esta charla se me llamaba Alimentando los recuerdos, vamos a terminar un poco con una serie de alimentos que les pueden venir bien al cerebro. ¿De acuerdo? Son alimentos que tienen cierta evidencia de que vienen bien al cerebro. Esto no quiere decir que si seguís esto a rajatabla no tengáis demencia. Eso no funciona así, pero es una cuestión de balance. ¿Vale? Vamos a empezar por la glucosa. Imaginad que salimos de aquí, nos pegamos con azúcar, ¿no? Y en nuestra sangre aparece una cantidad de azúcar grandísima, lo que se llama un pico de azúcar. Entonces, lo que hace el páncreas es decir, vamos a liberar insulina. Liberamos insulina para que el cerebro y otras partes del organismo puedan asimilar ese azúcar y todo bien. El problema es que si sometemos a nuestro cuerpo a constantes picos de azúcar, lo que vamos a tener es una resistencia a la insulina, que es una cosa que se mide mucho en los análisis, resistencia a la insulina. ¿Os suena diabetes esto? ¿Verdad? Pues fijaos, es tan importante que se ha considerado que el Alzheimer, algunos investigadores lo llaman diabetes de tipo 3, porque podría ser que la resistencia a la insulina por parte del cerebro lo que esté pasando es que no consiga asimilar todo ese azúcar, entonces el cerebro no tiene azúcar para trabajar, su metabolismo baja, porque no tiene azúcar para utilizarlo, y se ha visto que en pacientes con Alzheimer un marcador muy bueno es que su metabolismo cerebral es más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar los picos de azúcar. ¿Cómo se evitan? Fibra. ¿De acuerdo? La fibra no es que sea buena per se, porque la fibra, de hecho, nosotros apenas podemos digerirla. Lo que hace la fibra es retener azúcares. Si lo retiene, lo que hace es que en vez de la absorción sea un pico, lo que hace es que la absorción sea prolongada en el tiempo. Y al evitar un pico de azúcar, lo que evitamos es la resistencia a la insulina. ¿Vale? ¿Cómo? Como siempre sabéis, verdura, cereales integrales, etc. ¿Vale? Ácidos grasos. El cerebro es un 60% grasa. ¿Por qué? Esta neurona, que tiene que medir desde el núcleo hasta las dendritas, hasta el final, puede llegar a medir muchísimo. Hay algunas que miden hasta 1 metro. Porque aquellas neuronas que tienen que conectarse con los músculos del organismo pueden ser larguísimas. ¿Vale? Entonces, cuando se comunican entre sí, lo que hay es básicamente una señal eléctrica, ¿vale? Que va desde el núcleo hasta el final. Si la señal tuviera que recorrer todo el axón, toda la cola de la neurona, la respuesta sería muy lenta. Entonces, la naturaleza ingenia un sistema muy, muy inteligente que es, vamos a envolver en saquitos el axón para que la señal eléctrica solo tenga que saltar entre los espacios de los saquitos de grasa. ¿Vale? Entonces, mantener esta grasa, que se llama mielina, es súper importante. ¿Vale? Por ejemplo, la esclerosis múltiple es un tipo de enfermedad que lo que le pasa es que se desmielinizan las neuronas. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Con ácidos esenciales, aquellos que se llaman omega 6 y omega 3. ¿Vale? ¿Y dónde los podemos encontrar? En los frutos secos, que si me preguntáis para mí es el alimento principal para el cerebro, los frutos secos. ¿Vale? Naturales, sin tostar y sin sal. ¿Vale? ¿Vale? Los huevos, el salmón, etc. Están menos buenos, pero son mejores. Pero son muy, muy buenos para el cerebro. ¿Vale? Si se tostan y se salan, que Tienen propiedades. Tienen propiedades porque estos ácidos son sensibles a la temperatura, por ejemplo. Cuando los alimentos se descomponen. Cosas así. Y hasta por la hipertensión. Porque la hipertensión... Porque de nuevo todo lo que le venga mal al corazón le viene mal al cerebro. ¿Vale? Pero de nuevo, es toda una balanza. Es toda una balanza. Tú la hipertensión a veces no la puedes controlar.
porque una cosa controlada, la tienes y ya está. Pero te la puedes medicar y, por supuesto, puedes poner dentro de la balanza cosas buenas. Claro, ese es el problema, que a veces no ponemos todo bueno. Estamos aquí para eso. ¿Vale? Madre mía. Fosfolípidos. Son un tipo especial de lípidos que componen las membranas de todas las células y, por supuesto, también las hormonas. Las llaman inteligentes porque su composición puede ayudar a que la neurona funcione mejor. Se ha visto que pueden mejorar el humor, la capacidad de aprendizaje, proteger frente al Alzheimer. Y los más importantes serían dos, que es la fosfatidilcolina, que curiosamente se puede transformar en acetilcolina, que es la que está involucrada en el Alzheimer, ¿de acuerdo? Y la fosfatidilserina. Se ha visto que la acetilcolina, como os he comentado, es importante para la memoria porque en pacientes con Alzheimer hay unos bajos niveles de acetilcolina. ¿Y dónde los podemos encontrar? De nuevo los frutos secos, ¿vale? Huevos, sardinas, etc. Y legumbres. Y legumbres, importantísimas. Por la fibra sobre todo. Venga, muy poquito y una buena lentejas. Sí, eso está. La acetilcolina es una familia de esta. La acetilcolina es un neurotransmisor. Lo que pasa es que ese se puede generar por las propias neuronas, pero si le damos una fuente de fosfatidilcolina, esta fosfatidilcolina se puede transformar en acetilcolina. ¿De acuerdo? Que es un producto parecido. No es lo mismo. ¿Sí? Sí. Aminoácidos. Sardinas es que es bueno para todo. Para todo, ¿no? Hasta para el humor. Es que una de las sardinas tienes de calcio con espinas. Fíjate, pues ahora esto puede también. No tienes excusa para humor. Sí. Pero esa habrá que tomar las bajas en sal. Claro. No todo es divertido. ¿Vale? Y de aminoácidos hay muchos en el organismo, ¿vale? Y en lo que corresponde a la cognición hay dos principales que son el triptófano y la fenilalanina. El triptófano está implicada en la síntesis de la serotonina, que es una hormona que comúnmente se ha llamado la hormona de la felicidad, y que está muy involucrada en la relajación, el gozo y el placer. ¿Dónde podemos encontrar triptófano? En un montón de cosas, pero atenta a esto, en el chocolate puro. Está bueno. ¿Vale? Es muy... Mi jefa Ana siempre tiene en su despacho un bote lleno de chocolate. Pero ¿Vale? en polvo. No, de tableta. Tabletas. Vamos, que cacao 100% puro también, ¿eh? Pero... Tabletas, sí, tabletas. Estas tabletas que son cercanas al 100%, 90%... Una al día, pues más. Pero es verdad que el chocolate viene muy bien. Muy bien. Cuanto más puro, mejor, por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre tomar triptófano ahora y de moda? ¿Qué diferencia hay en comprar un complejo o inventarte algo que tenga esas? Yo tengo el mismo farmacéutico. ¿Vale? Yo cada vez que veo en la farmacia dispensar cosas, suplementos, que no vienen por parte del médico y que tienen más que ver con el marketing, yo me enfado un poco. Porque es verdad que cualquier dieta completa tiene suficientes nutrientes para cubrir todas las necesidades. Entonces, cuando se venden en las farmacias o en la televisión este suplemento para estudiar, este suplemento para... Claro, pues entonces hay que comer mejor. Pero una dieta correcta, dieta mediterránea de verdad, no la que ahora, pero la de verdad. Pero las proporciones no se conocen bien. No, pero por supuesto cualquier aumento en esa ingesta viene fenomenal, pero lo que sí que se sabe, una dieta completa tiende a recuperar la mayor parte de las necesidades del organismo. Antes que componer esa dieta completa no se conoce el peso que tiene. ¿No? Sí, pero por ejemplo es difícil encontrar una persona que se alimente bien y que tenga un déficit nutricional. ¿Me explico? Cualitativamente, Sí. pero cuantitativamente Eso es no hay dificultad. Sí. Pero en cualquier caso, yo optaría por opciones más tipo de alimentación que por suplementos, en mi opinión. ¿Vale? Pero quizá algo más. Una dieta basada en alimentos sanos, ¿no? Pero suplementada a lo mejor en aquellos elementos que se sabe que normalmente hay déficit, ¿no? Por ejemplo. Delantero. Por ejemplo. ¿Vale? Es verdad que, por ejemplo,
Claro, Una persona que no tenga estreñimiento o algo así, pues por porción de fibra puede bajar o subir en función de la necesidad de cada uno, ¿no? Pero bueno, eso, en general... Sí. No, dime, no te preocupes. Es miel la segunda imagen. Sí, es miel. Y la imagen sobre, o sea, de los diabéticos de tipo 2. Si tienes diabetes es mejor no la pongas. Y la miel... Vale. Pero todo lleva mucho azúcar. Ahora sí. Es que todo lleva mucho azúcar. Ahora sí, claro. Hasta el pan, todo. Pues sí, cambia el pan normal por el pan integral. Claro. Además tiene más fibra. Es que lleva azúcar todo. Sí. Sí. Es verdad que en los días que corren es complicado comer bien, yo creo. Porque las alternativas que hay suelen ser procesados y demás. ¿Y el plátano porque está bueno el plátano? Algunos. ¿Vale? la feinácea. Alanina, el segundo aminoácido que os decía, se le conoce por ser el nutriente de la motivación, ¿vale? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Sobre todo en origen animal, ¿vale? Carnes, pescados, huevos, queso, etc. ¿Vale? Y por último, lo que llaman inteligentes, que no puedo decir. Sí, pero por supuesto. Ah, no, la siguiente. La siguiente. ¿Esto? Es así. Sí. Origen animal, ¿vale? Y lo que llaman nutrientes inteligentes, que no porque tengan inteligencia, sino porque simplemente se han asociado a una mejor función cerebral, vitaminas, ¿vale? Sobre todo la vitamina C y la vitamina E por ser antioxidantes. El estrés oxidativo es criminal para el cerebro, ¿vale? El ácido fólico, que se le da como suplemento a muchas embarazadas para favorecer el desarrollo neuronal del embrión, y oligoelementos, que son muy importantes para generar proteínas endógenas como papaína y melanina. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Y frutos secos. Sí, es así. ¿Vale? Y las pipas. Los frutos secos en general, de verdad que son buenísimos. Tienen una composición en lípidos muy buena. Son un aporte calórico muy bueno y su composición en lípidos es buenísima. ¿Vale? También hay que tener cuidado. Si empieza una afección al corazón, los niveles de potasio pueden ser muy buenos. Son sobre todo guías generales de alimentación para el cerebro, pero no lo tomemos como algo muy estricto, ¿no? No, a no ser que el médico diga lo contrario. ¿Vale? O sea, el tomar fruta y el tomar verdura nunca es un problema general. ¿Vale? Y frutos secos. De nuevo, buenísimos. ¿Vale? Siempre han dicho mucho. Pues es mejor tomar las no tengan sal. Es mejor tomar las tostadas. Mejor. ¿Qué hacer? Esfuerzo, hombre. Si no vas al gimnasio, por lo menos tienes que comer. ¿Vale? Recuerda mucho al cerebro, ¿verdad? Sí, siempre se ha recordado mucho a la nuez como... Sí, o sea, siempre se ha dicho que es la que funciona muy bien a nivel cognitivo porque eso, contiene oligoelementos, etc. Ahora, yo creo que es un poco también más marketing de que tiene la forma del cerebro en general. Pero en general, los frutos secos vienen muy bien, ¿verdad? No se ha podido investigar y efectivamente ver que hay una alta correlación. Pero... A lo mejor existe, pero yo desde luego no. ¿Vale? Para terminar, la primera parte, que es la parte más negativa, de momento no hay tratamiento para el Alzheimer. No va a haber durante un tiempo, también porque es muy complicado. El tiempo corre en nuestra contra porque envejecemos y no se puede envejecer. Se puede envejecer bien, pero hay que envejecer sí o sí porque la alternativa es peor, por supuesto. Y es una enfermedad muy, muy compleja, ¿vale? Pero si os tuvierais que llevar un mensaje a casa, sería que hicierais caso de vuestra madre. ¿vale? Vuestra madre siempre os dijo que comáis sano, que hagáis ejercicio físico, Que dormáis bien. Eso es muy importante. Si es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro y, por supuesto, estudiar muchísimo, ¿vale? Nunca es ni pronto para empezar ni tarde, ¿vale? Por supuesto. ¿Vale? Agradecer, por supuesto, al museo y a la Fundación por invitarnos a la charla.
este es nuestro pequeño, entre comillas, grupo. Ellas dos son Ana y Carmen, que son las directoras de nuestro grupo de investigación. A ella le hubiera encantado estar aquí, pero no ha podido, así que me tenéis a mí para las preguntas. Y nada, no me parece nada más. Pues muchísimas gracias, Enrique, por esta charla tan estupenda, tan magnífica que has impartido. Y nada, ya para finalizar, simplemente les quería indicar cuándo se va a celebrar la última charla de este curso, digamos, hasta después del verano, que será el día 8 de junio de 2025 a las 12. Les invitamos a que asistan también. La entrada es libre, gratuita, como esta, y el título será Energías renovables e inteligencia artificial, una sinergia para el futuro. Y quien la va a impartir es Juan Coronado. Y nada, les emplazo a que asistan también el próximo mes. Muy amables, muchísimas gracias.